Existe dentro del campo de la odontología una especialidad prácticamente que se llama endodoncia, que ya hemos traído aquí a la doctora que nos va a tratar el tema del día de hoy, algo que se llama apicectomía, que es un procedimiento cuando ha fallado el tratamiento de endodoncia convencional o tiene algún problema, entonces antes de recurrir a la extracción se hace este tipo de procedimientos. Y últimamente, con el advenimiento del microscopio en el campo de la endodoncia específicamente, se ha mejorado muchísimo las técnicas y vamos a hablar no de apicectomía, sino de microcirugía hecha con microscopio, obviamente, y es microcirugía periapical. Para esto también tenemos un invitado especial, especialista en periodoncia para el manejo de los tejidos blandos. Ellos dos son un matrimonio, profesionistas de diferente especialidad, periodoncista, el doctor, y endodoncista, la doctora. Vamos a presentar primero a la doctora. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto recibirte, Lisette Enevi Herrera Soto. Y me da mucho gusto también recibirte, Raúl Arturo Reyes Castro. Castro Reyes. Castro Reyes, perdón. Disculpe. Muchas gracias, doctor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación nuevamente. Pues muy contento porque este tema es prácticamente muy actual. Yo sé que, bueno, dentro del campo de la odontología no todos los endodoncistas tienen acceso a tener un microscopio dentro de su consultorio, pero el hecho de tener este tipo de auxiliar, ya nos diste un tema de auxiliares en el campo de la endodoncia. Les sugiero a ustedes que lo vean, lo revisen en nuestro canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, excelente tema. Y bueno, en realidad viene a facilitar el trabajo, pero no solamente a facilitar, sino a hacerlo más preciso, a revolucionar. Y esto aunado a otros muchos auxiliares, ¿verdad? Y bueno, para esto también tenemos al doctor, que nos has hecho muchas veces favor de venir a tratar temas de lo que es el manejo de los tejidos de soporte. Entonces, al momento en que ustedes trabajan en combinación, pues obviamente se asegura un mayor éxito de lo que es la microcirugía periapical. Quisiera antes que nos explicaras, Liz, bueno, en qué consiste a rasgos generales lo que es una apicectomía. En rasgos muy generales, muy simples, el hecho de realizar esta cirugía es cuando, como ya lo mencionó, se realiza la endodoncia por primera vez, no funciona, ¿ok? Entonces se indica la repetición, no funciona la repetición, entonces sí, la última opción previo a indicar una extracción y ya sea su posterior implante o colocación de un puente, por ejemplo, se realiza el corte del tercio apical del diente. Yo les pongo la analogía a los pacientes que el diente es como un árbol, como una raíz de un árbol. En la parte inferior, en la parte final, tiene muchas ramificaciones pequeñitas y a veces, razón de que fracasen los tratamientos es que no se llegaron a limpiar esas ramificaciones. Entonces, dentro de esta cirugía se corta el tercio apical, que es donde hay más ramificaciones, donde pueden quedar bacterias, restos de material, algún pedacito de un instrumento fracturado, perdón. Se corta, se limpia mediante una punta ultrasónica dentro de la raíz, se entra por la parte de abajo de manera retro y se obtura con un cemento biocerámico. En términos reales es como una endodoncia prácticamente que se hace, antes no sé si se utilizaba un término retrógrado, todavía se utiliza. Sí. Entonces es una obturación retrógrada. En lugar de hacer el acceso por la parte de la boca por dentro, por la parte coronal, ¿verdad? Por la parte clínica del diente que se ve, pues obviamente hay que hacer una ventana, levantar la encía, o quitar un poquito de hueso y luego tener acceso a la raíz y cortarla. La precisión que se hace del corte es muy importante y también eliminar todo lo que es la infección, obviamente, ¿verdad? Y bueno, pues ese es el tema que traemos el día de hoy y vamos prácticamente a comenzar con nuestro especialista en periodoncia, el doctor Castro, a quien le quiero preguntar, ¿cómo es el acceso? Porque obviamente tiene que haber primero un acceso, un manejo de los tejidos para poder llegar a lo que es la zona apical, que es la puntita de la raíz del diente. Entonces, sí. Nos pasan por favor la primera foto. Muy bien. Sí. Entonces, esto es acerca del diseño del colgajo, que es cómo se va a levantar la encía prácticamente. Sí, de hecho es una de las dificultades quirúrgicas, ¿no? El acceso, porque es un acceso muy apical. Tenemos en mandíbula proximidad con puede haber
proximidad con el canal mandibular o conducto mandibular, por donde pasa un importante nervio y sus arterias y venas. Y en la parte superior tenemos proximidad con regiones anatómicas como es el piso de las fosas nasales, en los dientes anteriores y el seno maxilar. Entonces el acceso quirúrgico debe ser delicado y un acceso amplio. Por eso el diseño del colgajo debe de incluir una liberatriz o incluso dos. Puede ser un colgajo tipo triangular o tipo trapezoidal que permita elevar por completo la encía y el periósteo que recubre la lesión, y en este caso, por ejemplo, en ambos casos que observamos, siempre extendernos a un diente más adyacente al sitio del defecto para que nuestra sutura de la incisión liberatriz no vaya a caer sobre el defecto óseo. Cuando la incisión vertical es suturada sobre el defecto que se crea para hacer el acceso a los ápices, es cuando tenemos una cicatrización defectuosa que puede contaminar el procedimiento que realizamos. Es importante entonces prácticamente abrir lo suficiente hacia uno de los extremos, sí, para dejar aislado lo que es, digamos, la ventanita de hueso, sí, que es el acceso. Que nuestra incisión vertical, es el siguiente paso. Que nuestra incisión vertical caiga sobre hueso sano. Sí, o sea, esa es una de las indicaciones. Ahora, platícanos aquí, doctora Herrera, vamos a ver, estamos viendo lo que es la osteotomía. ¿A qué se refiere este paso de osteotomía? ¿Cómo se hace? Este siguiente paso, en realidad, es realizar una ventana ósea. ¿Para qué? Para poder aproximarnos, visualizar y llegar a observar el tercio apical de la raíz. Generalmente, previamente se hacían osteotomías muy grandes, de 8 a 10 milímetros de diámetro. En la actualidad, ya con el uso del microscopio, ya pueden ser más pequeñas. Ya no necesitamos abrir tanto, destruir tanto hueso. Si es que no existe una lesión ya franca, ya no se tiene que fresar tanto hueso. Ahí y tenemos, mandaste una diapositiva que la vamos a mostrar más al final. Y esta diapositiva viene de todo lo que son, digamos, las ventajas que tiene obviamente hacer esta microcirugía, ¿verdad? Entonces, esta es una súper ayuda, tiene muchísimas ventajas. Al final ustedes van a ver casos clínicos, incluso a posteriori, donde después de algunos años se comprueba el éxito del tratamiento. Quisiera comentar algo sobre la osteotomía. Es la osteotomía a veces realizada planeada o franca, cuando la lesión periapical tiene una lesión ósea franca. En este caso estamos limitados a lo que el defecto se ha creado, ¿sí? A la osteotomía ya creada, al defecto ya creado. Es decir, si es chiquito, la infección no es grande o el pedazo que está afectado, pues sí, obviamente va a tener que ser más grande. A veces al elevar el colgajo y descubrir la región apical del diente a tratar, la lesión es tan franca que lo que hacemos realmente es un desbridamiento del tejido inflamado y nos queda una osteotomía enorme, ¿no? O sea, realmente la lesión es muy grande. Depende de la lesión que se presente, es el tamaño que tiene, la cantidad de hueso destruido, por así decirlo. Sí, esto de la osteotomía se ha definido últimamente debido al mayor uso de la cirugía periapical en dientes mandibulares, donde la tabla vestibular es tan gruesa que la lesión periapical o la indicación para la cirugía periapical no ha hecho una lesión franca sobre la cortical ósea. Entonces, generalmente anteriormente las cirugías apicales o las apicectomías que estaban confinadas a los dientes anteriores ya habían creado un defecto en la tabla vestibular que realmente facilitaban el acceso y que, pues eran unas osteotomías enormes sobre el hueso vestibular muy lastimado en maxilar, que es menos denso, a diferencia de la mandíbula. Muy bien, pues vamos a repetir, lo que es la resección entonces radicular, es a lo que te estabas refiriendo, ¿verdad? En el momento en que vas a realizar el corte, literal, esto es la apicectomía ya del diente. Se retiran los últimos milímetros del diente. Le digo, se recomienda que generalmente sean los últimos 3 milímetros del diente. Dependiendo de la longitud
y de la amplitud de la lesión, o de qué depende, qué tanto vas a cortar? También depende mucho de la proporción que haya entre corona y raíz. A lo mejor nosotros idealmente queremos cortar los 3 milímetros, pero es un diente muy pequeño, muy corto. Entonces, esto se va a ir valorando dependiendo del caso, pero lo ideal son 3 milímetros. Va subiendo el porcentaje de éxito entre más cortamos, de 1, 2 y 3 milímetros, lo ideal son 3. Y bueno, pero si el diente es muy corto, pues tenemos que recordar que debe de haber una proporción corona-raíz al final de 1 a 1, o sea, por lo menos que la raíz que quede remanente sea igual a la longitud de la corona, ¿verdad? De lo y que cabe mencionar que estos dientes pues ya son dientes muy tratados, o sea, ya para que lleguen a este paso, a esta cirugía, ya llevan diversos tratamientos, entonces hay que tomar en cuenta cada caso. Nos estabas explicando lo que son los procedimientos, los pasos, paso a paso, que se sigue, desde que se abre, se levanta la encía, o sea, hace un colgajo, y luego ya después lo que es la osteotomía, el corte. Vamos a ver nuestra siguiente imagen, por favor. Y quiero que en esta imagen nos digas a qué se refiere. Aquí veo unos espejitos y es el bisel del corte y el manejo de lo que es el istmo, ¿verdad? Bueno, para empezar, la razón de haber puesto la imagen de los espejitos es porque al ser una zona tan limitada, tan pequeña, se necesitan instrumentos adecuados para llegar a poder observar y a poder trabajar en esta zona. Entonces se pone la proporción de lo que es un espejo de tamaño normal y un microespejo, que son los que se utilizan en estas cirugías. Supongamos que el espejo que está abajo es del número 4 o del número 5, ¿verdad? Sí, los clásicos. Los clásicos. Y los otros, pues digamos, son microespejos, ¿verdad? Exacto, son limitados a este tipo de procedimiento. En cuanto al manejo de los istmos, generalmente una de las indicaciones de esta cirugía y de los problemas que ocasionan llegar a esta cirugía es el trabajo insuficiente de la parte apical. A veces los instrumentos rotatorios no son suficientes. ¿Por qué? Porque están diseñados de una manera cónica. Y los conductos radiculares tienen anatomías muy diversas, muy diferentes. Pueden ser elipsoidales o elipses. Entonces pueden haber comunicaciones entre un conducto a otro. O sea, literal, entre un nervio y otro pueden estar pegados, pueden estar, no sé, así como usted lo mencionó, pueden ser ovoides, pueden ser redondos, pueden comunicarse, estar pegados. Confluyen y luego se van. Y como mencionaste antes del corte, como los árboles, ya ves cómo son las ramas, y pues no siguen un patrón, todos los árboles no siguen un patrón, ¿verdad? Entonces no queda limpio el istmo, que es la comunicación entre un conducto y otro, puede llegar a quedar contaminado, lleno de bacterias, es lo que nos lleva al fracaso del tratamiento. Entonces, cuando se realiza el corte de la raíz, la resección, también se utiliza a continuación para la retropreparación, que es el siguiente paso, una punta de ultrasonido. Con esta punta de ultrasonido se vibra, se entra, literal, se trabaja de abajo hacia arriba dentro de los conductos. Y también nos ayudamos de un aditamento o de azul de metileno, es un colorante que nos llega a indicar dónde hay tejido orgánico. Entonces, si faltó de limpiar tejido orgánico, se va a pigmentar de azul. Y nosotros con la punta de ultrasonido vamos a limpiar tanto dentro del conducto como en el istmo que los une. Creo que también el azul de metileno es un bactericida leve, ¿verdad? Sí, en este caso lo utilizamos literal nada más para pigmentar lo orgánico y retirarlo. Y también detectar alguna fracturita, algún también es muy detalle. útil para eso. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente fotografía, por favor. Y este es prácticamente el proceso de obturación, que bueno, allá en casa ustedes lo pueden asociar con cuando nosotros decimos vamos a tapar. En realidad es un término que nosotros no utilizamos, lo correcto es llamarle obturación, ¿verdad? Entonces, estos son materiales que se utilizan actualmente, es lo más moderno, es prácticamente pues lo que está comprobado que funciona mejor, ¿cierto? Sí, estos son los nuevos, bueno, no tan nuevos, los cementos biocerámicos. Aquí, por ejemplo, en la imagen se pueden observar 3 marcas de las más conocidas, más utilizadas, que incluso ya ha evolucionado este material. Antes era una combinación de polvo con solución salina, ahora ya vienen en una nueva presentación, se le llama masilla. Entonces ya es más fácil colocar una masilla dentro de la limpieza que ya hicimos, el hueco que ya quedó
quedó dentro de la raíz, ya nada más se rellena con estas masillas. Y queda de la consistencia pues ideal, ¿verdad? Para que no alterar precisamente con la mezcla de polvo y líquido. Sí, porque previamente eso era uno de los desafíos en esta cirugía, que el material no ayudaba mucho, entonces se diluía. Si tú querías lavar, enjuagar con solución salina posterior ya al desbriedamiento del tejido de granulación, se te iba el cemento. Exacto, es algo que uno como cirujano debe considerar la colocación de este material y su posible disolución cuando estamos ya en la posición final de cerrar y de suturar nuestra herida. Recordar que tenemos ahí un material que es soluble, entonces la irrigación, la aspiración con el eyector o la cánula, deben ser cuidadosas y son cosas en las que uno debe acostumbrarse, ¿no? Porque generalmente la costumbre de un cirujano en toda cirugía es finalmente debridar perfectamente la herida, dejarla limpia, lavarla antes de suturar. Además, la hidratación con solución salina nos permite el mejor manejo de los tejidos, facilita su sutura, y a veces se nos puede pasar este detalle. Entonces es una coordinación y un entrenamiento que realmente especial para este tipo de cirugía. Y sabes una cosa que además hasta ahorra tiempo, que esta pequeña cirugía, porque el término lo dice, es microcirugía, es pequeña, y ahorita vamos a ver muchas de las ventajas, vamos a ver la siguiente, pues a lo mejor se lleva entre media hora, ya lo mucho 45 minutos, ¿no? Sí, no pasa de la hora del tratamiento. Muy bien. Y mira, aquí estamos viendo precisamente, digamos, una comparativa entre cómo se hacían los procedimientos de corte del ápice antiguamente. Bueno, antes había varias técnicas donde decían corta, pero tenías que tener un acceso más amplio, ¿verdad? Y se cortaba y se tapaba incluso con amalgama. Estábamos discutiendo ahorita en el corte de que se colocaba amalgama en lugar de estos materiales biocerámicos, ¿verdad? Y que la amalgama pues obviamente se expande, quedan restos sobrantes, y ahora actualmente pues mucha gente incluso le tiene miedo al mercurio y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿nos quieres decir aquí las ventajas? Las ventajas, bueno, ya lo mencioné desde el principio. La osteotomía es más pequeña, el tiempo de reparación, de curación también es mucho más rápido, el retiro de suturas también puede ser más pronto, incluso el porcentaje de éxito, que es para mí lo principal, el porcentaje de éxito, sube, se eleva hasta de un 85 a 97%, o sea, es un tratamiento con una alta predictibilidad de éxito. Sí. Y antes tenía un índice como del 71 o 70%. Entonces, imagínate que se incrementa del 70 al 90%, pues es un 20% muy importante. Sí, ha subido su indicación. Realmente con este procedimiento microscópico estamos imitando cada vez más lo que es la naturaleza de los tejidos. Entonces estamos imitando y limitando la herida, y con esto la inflamación. O sea, con los procedimientos anteriores y los materiales anteriores, el paciente se inflamaba al día siguiente de una manera en la que prácticamente esa inflamación diluía todo lo que tú habías tratado de hacer en ese tratamiento. O sea, cuando inicié las primeras cirugías periapicales en el posgrado, que no teníamos todavía estos conceptos auxiliares y conceptos, recuerdo llamadas de los pacientes al tercer día con un hematoma importante. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciendo una cirugía sin un concepto endodóntico, ¿no? O sea, realmente la apicectomía se indicaba al cirujano, pero realmente es una cirugía endodóntica. Y es que previamente era solo apicectomía, o sea, en realidad solo realizaban el corte del ápice. Entonces, y ahora ya, como lo menciona el doctor, ya con los conceptos de endodoncia, bueno, no solo se hace el corte, sino que se limpia, incluso si hay instrumentos fracturados, se retiran los instrumentos fracturados, se limpia, se desinfecta y se sella con un material muy noble, que son los cementos biocerámicos, los cuales tienen total compatibilidad con los tejidos perirradiculares. ¿Nos puedes explicar las radiografías, incluso la fotografía? Ok, en las primeras radiografías donde está incluida la fotografía es el caso de un paciente ya de años del consultorio, se le realizó la endodoncia por primera intención. Tenía una lesión muy grande, incluso cuando se realizó la endodoncia se realizó en varias citas con recambios de medicamento intraconducto, con el afán de ver que desapareciera la lesión periapical. Un año después regresa el paciente sin molestia,
pero sí se toma la radiografía de control y se observa que existe la lesión igual o ligeramente más grande. Se indica la repetición del tratamiento, se realiza la repetición del tratamiento también con sus citas de medicamento intraconducto. No cede la lesión, entonces ya indicamos la cirugía periapical, donde pueden observar la fotografía, es el abordaje quirúrgico. Y en la imagen que sigue de la fotografía pueden observar, esa es la posoperatoria de la cirugía, es el control a 1 año de la cirugía y después el paciente solo se había colocado una corona, entonces empezó a tener filtración la corona, en la parte apical todo estaba perfecto, pero la corona empezó a tener filtración, entonces ya lo último que indicamos con este paciente pues fue la colocación de endoposta y una nueva corona y el diente sigue en boca. Después del logo, donde está, que se ve que dice radiografía inicial y radiografía 5 años, es el tratamiento de otra paciente. Esta es una señora, donde también realizamos cirugía periapical y tenemos control hasta 5 años y el diente está completamente asintomático. Podemos hablar de un tratamiento exitoso. Pilar de un puente muy, muy, muy largo. Bueno, pues muchas gracias por su atención y solamente nos queda también agradecer a nuestros invitados. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias.